Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 9 en nuestro estudio de hoy. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, el contexto narrativo, este versículo presenta la realización inmediata del milagro y al mismo tiempo introduce el conflicto teológico que dominará el resto del capítulo. El conflicto que va a surgir justamente desde este momento con la palabra creadora del Señor. Palabra creadora. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate y camina, queridos amigos. Introduce así este conflicto teológico que dominará todo este capítulo 5, y el texto griego utiliza eutheos, al instante, bebé. Al instante. Y esto subraya la eficacia inmediata de la palabra de Jesús. La palabra del Señor que tiene poder. La palabra del Señor que nos ayuda a nosotros, pero a curarnos, aparece de una manera al instante, inmediata. Aparece también otra palabra que es la higeis, que quiere decir sano, higies, indicando una restauración total e integral. Restauración total e integral. Higies. Quiere decir, queridos amigos, que todo esto nos indica esa restauración del hombre, de la persona. ¿Verdad? Porque al instante, cuando dice al instante, está queriendo decir que aquí hay elementos importantes que nosotros tenemos que tomar en consideración. Al instante. Jesús aparece también como higies, sano, indicando aparentemente con esto que la restauración del hombre tiene que ser una restauración total, una restauración integral. Y por eso la palabra sabatón, que introduce la dimensión polémica del relato, exegéticamente la curación no solo es física, sino que inauguran una confrontación con la interpretación legalista de la ley. El énfasis que nos dice aquí en la inmediatez muestra que el poder de Cristo no está condicionado por procesos humanos. Este es otro elemento importante también. Ahí entonces el proceso humano. No el proceso humano, sino que sobre todo la mención del sábado prepara el choque entre la acción divina y las normas religiosas interpretadas rígidamente. Entonces, tiene que ser un elemento nuevo. Esto va a desaparecer, pero ¿por qué? Y porque es esta nueva regla, esta nueva fuerza, este nuevo dinamismo, el dinamis. Por eso que en el contexto histórico nuestro, de este siglo I, el sábado era una institución central que regulaba la vida religiosa y social. No es que estamos hablando mal del Shabbat, ¿verdad? Porque esta es una organización. Solamente que después, además de regular la vida religiosa y social, el término nomos, ley, representa el conjunto de normas que estructuraban observancia, mientras que Yep observaba simplemente. ¿Qué cosa? Estaba observando desde aquí. Aquellas acciones permitidas o aquellas acciones prohibidas en ese día. Eso es lo que se observaba. Era me permitía,
jamás él no me permitía. Y por lo tanto, el yaomai, sanar, yaomai, expresa la acción de curar, que aquí entra en tensión con la interpretación de la ley. Porque históricamente cargar la camilla el sábado podía ser una violación, queridos amigos. Podían considerar así el hecho de que uno carga la camilla en el día sábado, imagínense. Es una violación de las normas. Y esto es lo que generará la controversia posterior. Porque ya la ley camilla no se me parece. Toma tu camilla, le dice el Señor. Este texto revela cómo la acción de Jesús no solo transforma al individuo, sino que también cuestiona estructuras religiosas establecidas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 5 siempre, y hoy con este versículo 10. Entonces los judíos dijeron al que había sido curado: es sábado y no te es permitido llevar tu camilla. Belleza guapa, es sábado. Cambiamos totalmente entonces de la sanación, de la curación. Peñandeña no a cuejina curia lleva peñande yara ya poco hagamos puashbe. Cum levántate, toma tu camilla. Penden va a supo y ya eso depende pecado. Tomar quiere decir asumir tu realidad. Pe de tomar tu camilla quiere decir con anga y ese era pero te controlar. De humo a mala de nemonga uare ya posarambín de rogabe ne envíe condi ne familia acuerdan de tomar tu camilla quiere decir eso y asumirla de realidad será. Y entonces aquí, queridos amigos, miramos un poco de un contexto cultural, antropológico, que este versículo nos invita también a entender que el conflicto entre norma y experiencia vital, hay conflicto entre una norma, una ley y la experiencia vital. El término es cardía, es decir, corazón, cardía, que representa la disposición interior que aquí aparece como que está cerrada a el cambio. Aquí nos cerramos a esa novedad. Daya esa se petecoe paju. Hateku yande ya hipotá va a con dere cambiar hateku ya hipotá o continúa de la misma manera. Cardía, corazón. ¿Qué corazón tenés? Y la vida, es decir, la vida que nosotros buscamos, esto lo que expresa es plenitud recibida por el hombre sanado. Es lo que está recibiendo es vida, por fin. Porque lo otro, la icaula, inmundala y corrupto, eso no es vida, no es vida. Porque a la larga, queridos amigos, todo esto cae sobre nosotros. Otras religiones y otras expresiones, el famoso, el karma que te dicen, ¿verdad? Con otras expresiones. ¿Verdad? Que es lo mismo. O allí una gana y rayo, ya eñande. O allí una gana y rayo, es decir, y se nos vuelve todo de nuevo, queridos amigos, porque estamos con las manos manchadas, ensangrentadas. Estamos así. Y la vida, sin embargo, que ofrece el Señor, es una plenitud de vida, el hombre sanado. De la crisis, es decir, del juicio,
se está evaluando y nosotros algunas veces hacemos un juicio crítico, crisis, pero negativamente, ¿entiendes? En lugar de favorecer, de aplaudir y decir, por ahí tengo lleva con la ocena y camilla y gina, entonces esa identidad religiosa que estaba fuertemente vinculada con la observancia de la ley, simplemente también nos mete a nosotros en crisis, porque al final decimos, bueno, ¿y qué es lo que tiene que aquí prevaler? ¿La ley? ¿O tiene que prevaler esa vida existencial de este hombre que sale de una situación de pecado? Y entonces, si nosotros no entendemos eso, podemos priorizar la norma sobre la persona. La norma sobre la persona. Y desde un aspecto antropológico, por lo tanto, el texto nos está mostrando cómo el ser humano puede absolutizar estructuras al punto de perder de vista el sentido original de esa estructura. Recordemos, queridos amigos, que el aspecto de la ley lo que tiene que hacer es ayudarnos para que nos humanicemos. Este es un camino. Shekai Buruyevia son las muletas. Las muletas son las leyes que nos ayudan a apoyarnos, pero una vez que uno está sano interiormente y ya sabe y conoce esas leyes, uno tira las muletas. No puede estar rigiendo tu vida, sino quiere decir que nunca eres cacuay como cristiano que asume su verdadera vida. Entonces, queridos amigos, en el siglo I, el cumplimiento del sábado históricamente estaba regulado por interpretaciones detalladas, muy detalladas con la ley. Y así el griego nomos, ley, representaba la Torá y sus desarrollos también, porque ellos lo van desarrollando con normas, con leyes, y todo esto de una manera interpretativa. La palabra parábasis quiere decir transgresión. Parábasis, transgresión. Y entonces es una ruptura, ¿verdad? Ellos miran como una ruptura con la ley, una ruptura con esa norma. Y esa norma es el Shabbat, el Sabbatón, que era eje central de la identidad religiosa, ¿verdad? No es por nada, ¿verdad? Pero el Shabbat, eso lo encontramos en el capítulo 31 también del Éxodo. Es muy interesante cómo te va explicando, y en otros pasajes también. Pero, queridos amigos, aquí cuando te está diciendo el Shabbat, que es considerado como una violación, según algunas interpretaciones rabínicas, aquí nosotros estamos entendiendo que este contexto donde la observancia externa se había convertido ya en un criterio tan importante, principal, todo Shabbat, ¿verdad? Y entonces este criterio de fidelidad comienza ya a generar también tensión con esa acción liberadora. Porque si va a bendiga tú allá pomba diga tú va a allá. Entonces, queridos amigos, atención, por eso es que Jesús después va a decir, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el día sábado. Y digo la ya por la sábado, porque el sábado era el día en que el hombre tendría que dedicar completamente a la Torá, a la ley, a Dios. Pero es el hombre, ¿entienden? Y cuando hay situaciones difíciles, queridos amigos, Shabbat está al servicio del hombre, ¿entienden? Y no el hombre esclavizado de un Shabbat. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 5, el versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, ese mismo me dijo, toma tu camilla y camina, toma tu camilla y camina. Queridos amigos, nosotros encontramos algunas palabras claves aquí a través de este Evangelio, capítulo 5, versículo 11 de San Juan. La primera palabra es el sanar, el que me sanó, el que me sanó. Yaomai, yaomai. Yaomai es un verbo que significa curar o sanar, yaomai. Pero no se limita a una restauración física, habíamos dicho en otra oportunidad, sino que el yaomai significa una transformación de la persona integral. Sanar. Te sanó la vida. No es que te sanó solamente tu kuru, pende kurukwe. Como yo tipo pomaditas o cueramalan de granito. No. El yaomai quiere decir te curó la vida. Te curó tu manera de pensar, tu forma de actuar, tu forma de caminar hacia Dios, tus valores y tus principios. Ve, dice la yaomai. Y entonces identifica a Jesús como fuente de vida y restauración. Su acción legitima su palabra. Su acción, es decir, queridos amigos, esta vida restaurada, esta vida que cambia, upealo esa catañande o esa caoñande, la añeteteñande ñañe bueno la ña cambia, upeaño itela o legitimata ajina ita. Upeango cierto ra, upeango cierto ra. Salud integral, salud total. Daja ella entonces simplemente petein pomadita, petein yari y tiene granito, vea. Sino que aquí, queridos amigos, es la integralidad, es la persona como tal, íntegramente. Y por lo tanto, aparece otra palabra muy interesante que es siempre el verbo que se utiliza, pero tantas veces, lego. Lego quiere decir decir, dijo, decir, dijo. Y el verbo lego indica hablar con intención y autoridad. Hablar con intención y con autoridad. Entonces, en el Evangelio de Juan, la palabra de Jesús tiene un carácter creador. Carácter creador quiere decir entonces que nosotros vamos buscando algo nuevo. La palabra, algo nuevo, algo que renueve. Si pegan cosas así, ¿no? Añade va la yajeca, algo que cree nueva situación en ese enfermo que está paralítico y está en una camilla. Entonces, yajeca te jinapea. Y la palabra de Jesús tiene ese carácter que muestra que su palabra no es una palabra informativa. O informande, inde, o lo que sea, o unde de noticia, lleva. Sino que la palabra de Dios, es decir, la palabra de Jesús es performativa. Produce lo que expresa. Entonces, queridos amigos, decir, dijo, lego, también es decir accionando. O ya popeje iajina. O ya popeja oñandúa lleva. Pecheja etande upea ñandeña moitandere coebe. Apea la ñandeña echatagina coanga. Con intención y autoridad, por lo tanto, aquí Jesús está hablando. Tiene la intención de curar, tiene la intención de salvar, tiene la intención de sacar de esta situación negativa. Entonces, esta palabra de Jesús tiene un carácter creador que exegéticamente nos muestra que su palabra no es, como dijimos hace rato, simplemente algo que nos informa. Omombe uñande.
he iñande. Va evaluar coagina, va evaluar cota, va evaluar insignificancia, lo que sea, sino que directamente apeñan de ya subrayada coñe ecoa performativa. Palabra performativa. Formar, per. Es decir, forma sobre aquello que pronuncia. Oye, yapo, peja, performativa. Es un accionar. Apenas yo que igual la ñandeña y cotea lleva la ñantendemi. Peñan diga tu janguaisha la ñamunguera la ñandera pichacuera. Quiere decir que nuestra palabra tiene que ser performativa. Nuestra palabra no puede ser simplemente informativa. Te informo que, entonces leen de los 40, arun de los 10 mandamientos, arun de. Apenas solamente informativa, no. Ñandela ñandeña en Jesús ya pojaisha coabe es una palabra performativa. Realiza la acción de aquello que pronuncia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy especialmente estamos estudiando el versículo 11. Él les respondió, el que me sanó, ese mismo me dijo, toma tu camilla y camina. Queridos amigos, hoy este Evangelio de San Juan, desde este capítulo 5, versículo 11. En primer lugar, que la experiencia de Dios puede desafiar estructuras establecidas. Desafiar estructuras establecidas. Va ese upease yo que fuera. Upeago y sejina lleva la yandendi catuila yapetante en una estructura de la ley por la ley. Entonces, upea la ñandé, la ñañangare coponana, porque muchas veces no entendéis la simbología. Apeago porque no ya estudiáis, no entendéis guasui la Biblia, ñandé yahuerú, haña Moisés en práctica la Biblia, simplemente como está escrito. Eso se llama un estudio literal, literalista de la Biblia. Y ese es un gran problema que se ha infiltrado dentro también de nuestra iglesia, el estudio literalista. Esta fue una influencia, pero muy negativa posterior, queridos amigos, al protestantismo. Lutero, en realidad Lutero, él era un alemán. Primero lo era alemán. Cuando andas ahí, estudioso grey, estudioso en serio, profesor de universidad. Toda su vida se dedicó al estudio bíblico. O sea, no es tampoco un cualquier jaguar aire. Hay muchas cosas que Lutero entonces lo ha dicho muy bien, pero ¿dónde está? El error no era luego tanto de Lutero, sino que los que vinieron después de Lutero y se aprovecharon de sus estudios bastante profundos, que como siempre, toda ciencia dentro de la iglesia, hoy en día también, la iglesia siempre es muy crítica, ¿verdad?, en sus estudios. Entonces, desde ahí se aprovecharon, pero sobre todo se aprovecharon porque en aquel tiempo, estamos en el 1500, aprovechaban, ¿verdad?, del aspecto religioso y, como se suele decir, para llevar agua a su molino. Aprovechar para ponerse en contra de un poder realmente que en ese momento tenía fuerza y que era el poder espiritual, ¿entiendes? Entonces ella aprovecha, a ver, ¿y qué tal? Ya pota Sarabí, ¿verdad? Y después desde ahí, claro, como haz caos dentro del mundo,
Y entonces después puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Cuando comienza el caos, entonces después cada uno puede decir lo que quiere y cada uno puede tirar agua a su molino. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Entonces, cuando no hay un liderazgo realmente con un estudio profundo y serio, entonces pues cada uno comienza a opinar. Opinólogo las estalla a la protestante de opinólogo, o sea, sobre todo las sectas, porque los verdaderos estudiosos también, posteriores, ellos nunca se metían en estas cuestiones, ¿verdad? Más bien de llevar adelante una organización que después al final cae en lo jurídico, ¿verdad? Porque eso ya es consecuencia. El estudio verdadero sobre la palabra de Dios, queridos amigos, es entender entonces qué es lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y entonces, aquí nosotros miramos qué nos enseña. Primero, la experiencia de Dios. La experiencia de Dios, siempre como primera enseñanza, nos ayuda a entender que desafía todas las estructuras establecidas. A todas las estructuras, absolutamente, ¿verdad? Después, una segunda enseñanza es que la autoridad de Cristo se revela en sus obras y en su palabra. Es decir, en la medida en que nosotros entendemos la palabra de Dios, siempre va a ser una revelación que desafía a toda autoridad que quiere engañar o aprovecharse del aspecto simplemente leguleyo de la ley por la ley. Cristo nos libera de toda ley. Va mucho más allá, porque la ley es un soporte para la liberación del hombre. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el testimonio personal, es una forma poderosa de anunciar la verdad. Y eso es lo esencial y fundamental, ¿verdad? Cristo aquí se presenta, pero en su testimonio personal. ¿Entendiste? Testimonio personal. Una cuarta enseñanza es que la verdad vivida tiene más peso que la discusión teórica. Y esto, queridos amigos, muchas veces nosotros, en nuestros grupos, en nuestras iglesias, y en ella y coya discutí sobre cuestiones teóricas, porque no sabemos o no entendemos que todo estudio teórico es esencial y fundamental porque las ideas dirigen nuestro accionar, pero tiene que ser sobre una verdad vivida, porque la Biblia es un elemento pedagógico, es un medio, es un vehículo que me lleva de la oscuridad a la luz. Japea entonces la estrategia o me añade yara la yaya pojanwa ña gendúa lleva japea ñamoita ñandere coepe ñangua nuestro objetivo. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que Cristo invita a confiar, ¿verdad? A confiar en su palabra, incluso frente a la incomprensión. Esta pues es la palabra de vida. Y muchos ciertamente que no confían. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es un gran desafío a la institución. Y eso nos cuesta confiar. Porque nosotros también muchas veces somos muy leguleyos. Y el Señor, sin embargo, nos invita a el amor al prójimo. El leguleyo también fue el doctor de la ley, o el sacerdote que iba al templo, el levita, y no fue capaz de ayudar a ese que estaba medio muerto. Un samaritano fue más humanizante y humano que le atendió a su prójimo. ¿Y se dan cuenta? ¿Por qué? Porque era uno que estaba fuera de la ley. El otro no le ayuda. ¿Por qué? Porque si tocaba sangre, él no podía ya llegar al templo para ofrecer el sacrificio. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.